¿Qué tal? Buenas noches. De la antipolítica y más hablamos hoy a las 8 en punto. Bueno, este primer segmento es presentado gracias a Banco Agrícola. Vamos a introducir a nuestros invitados. Hoy nos acompaña don Roberto Cañas, excomandante del FMLN y también colega liceísta. Ya vamos a hablar de eso. Y también don Roberto Rubio, él es el director ejecutivo de Funde. Caballeros, bienvenidos a 8 en punto. Buenas noches al tocayo, solo que era el externado. Ya veo que somos rivales. Aquí estamos leones y pericos. Me lo imaginé desde un principio. Lo sospeché. Es la noche de los Robertos. Bueno, quiero que escuchemos primero para empezar a hablar sobre lo que está pasando en la Asamblea Legislativa y lo que se ha descubierto. Escuchamos lo que dijo el doctor Norman Quijano, ahora presidente de la Asamblea. Podemos seguir. Hay algunos que llaman más la atención. Hay de 2.000, hay de 1.000, hay 2.500, hay de 1.800, hay de 1.500. No los voy a cansar. ¿Puede alguien dudar con mediana inteligencia que aquí hay cientos de plazas fantasmas? Ahí me le han puesto donde están, me tomé el trabajo de preguntar, no la conocemos. Y este personal, repito, contratado entre el 1 de febrero de 2018 y el 30 de abril de 2018, antes de irse. Don Roberto Cañas. Bueno, impresionante. Eso es lo que hace que muchas personas digan que no les interesa la política, porque uno esperaría de un presidente de la Asamblea Legislativa que diga, bueno, mi plan de trabajo va a ser este, voy a trabajar en este periodo o esta mitad del periodo que me toca en aprobar estas leyes que van a resolver los problemas nacionales, vamos a hacer reformas de otras, vamos a derogar algunas. Y lo que sucede es que como que si nos traslada, con perdón de las señoras del mercado, a un mercado donde la discusión es si hay más plazas o menos plazas, que por supuesto es inaceptable que los recursos públicos se ocupen para colocar a personas que no tienen ninguna responsabilidad laboral clara. Y además hay que investigar si hay nepotismo también, porque es una práctica muy común en algunas instituciones públicas. Entonces, muy decepcionante. Si juzgamos la realidad de lo que es el comienzo de esta nueva legislatura, no hay nada que pueda avisorar que vamos dando buenos pasos. Número uno, el famoso protocolo de entendimiento. Este es un botón de muestra de lo que no debe hacerse, que no debe hacer un presidente de la Asamblea Legislativa, pero la forma en que se negoció la misma presidencia de la Asamblea, la conformación de la Junta Directiva, todos esperábamos que se disminuyera de manera sensible la cantidad de miembros de Junta Directiva. Esta es hora que no se sabe quiénes van a estar al frente de las comisiones de la Asamblea. Así que yo diría que es un comienzo de mayo dado con pie derecho, muy mal además porque evoca una vieja alianza entre Arena y el PCN que no nos trae muy buenos recuerdos, pues la dolarización, medidas como los tratados de libre comercio y otras medidas de política pública fueron producto de esa alianza. No hay, o sea, uno entiende pues que, por supuesto, Arena tiene la mayor cantidad de diputados y eso le podría permitir en lo más inmediato tomar decisiones por encima del resto de grupos parlamentarios, pero lo que sucede es que el camino que sigue de aquí en adelante es bastante largo, hay elecciones de segundo grado importantes, en fin, esto da lugar a que genere más buenos como augurios, sino más bien una tremenda inquietud que puede derivar
en lo que tú mencionaste al principio, la antipolítica. Seguramente Roberto Rubio tendrá muchos más elementos para enriquecer. Ok, quiero ir con usted ahora, don Roberto, pero quiero que escuchemos también algo de lo que dijo el doctor Norman Quijano cuando hablaba acerca de la autoridad que se le había dado sobre las planillas. Escuchemos. Y lo apoyó su diputado y los diputados del PCN. Pero sí los tuvo Cifrido Reyes, pero sí los tuvo doña Lorena, pero sí los tuvo él. Pues si con todas estas cochinadas, ¿cómo me iban a dar permiso que yo? Y más. Durísimo lo que dice realmente el doctor Quijano. Quiero que pongamos en pantalla también lo que dijo Guillermo Gallegos, porque pues hay que darle también el derecho de réplica, ¿no? Dijo lo siguiente, tuiteó a través de su cuenta oficial: lo propuse porque ustedes, Arena, siempre alegaron que no lo veían transparente, le tomé la palabra hoy que usted asume como presidente. No sé, doctor Rubio. Mira, hay una parte positiva, entre comillas, que escuchar hablar a los diputados de cosas que ya muchos ciudadanos sabíamos, que ahí hay, efectivamente pasan muchas cochinadas y que todos los partidos cargan, unos más, otros menos, su pedazo de porquería. Eso ya de alguna manera lo sabíamos: el clientelismo, el nepotismo, los acosos sexuales, los viáticos los viajes que no rinden cuentas, el fuero que se protegen, bueno, hay una cantidad de cosas que ya sabíamos. Esa, creo yo, es una parte positiva, que por lo menos en boca de los mismos de la Asamblea reconozcan que eso existe, ¿no? Y eso me parece, como digo, positivo entre comillas. La parte negativa de esto, y coincido con Roberto, y es que no luce pues a un nuevo presidente empezar a que se empiecen a sacar, ¿verdad?, a ver quién hace más o ha hecho más cochinadas. Creo que es importante, y es lo que la población está esperando, cuáles son las medidas concretas que van a hacer para terminar con esas cochinadas. Y como te decía, hay una lista de cosas que pueden hacer y está en sus manos. Y ahora, ojo, está más en manos de Arena, como antes estuvo en manos del Frente. Porque ahora no puede decir Arena: no, mire, es que no es mi responsabilidad. Ellos pueden, digamos, con 43 votos, con una alianza con PCN o otras alianzas, pueden hacer muchos cambios, pueden cambiar el reglamento interno, pueden establecer una ley que diga, que prohíba que familiares de los diputados trabajen en la Asamblea, pueden establecer un reglamento que haga más transparente lo de los viajes, que los viajes sean pertinentes, que hay un mecanismo de rendición de cuentas de los viáticos. Me recuerdo que hasta Guillermo Gallegos hasta se sacó y nunca supimos, pero que él había hecho un viaje, que había tenido un viaje que cobró los viáticos y no fue. Y nunca supimos si realmente los devolvió o no los devolvió. No hay una rendición de cuentas de eso, que los viajes pues sean pertinentes, porque si va un diputado de una comisión de Hacienda, pues que vaya a lo que es pertinente a la comisión de Hacienda, no a un congreso de zapateros. Estoy un poco ridiculizando, pero por ahí va la cosa. Entonces, ¿cuál es la agenda legislativa que va a tener este presidente? ¿Cuáles son las cosas a las que se compromete ahora? Hay cuestiones que preocupan y que ahora, por ejemplo, casi entiendo que todos aprobaron que se cree un nuevo edificio y que va a costar 32 millones. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces empiezan, pues sí, a hablar de austeridad, que se van a hacer cosas, pero la acción concreta que se toma va por ahí. Se está hablando de que haya transparencia, etcétera. Y a veces cuando uno ve quiénes están o quiénes van a estar incluso en la junta directiva en el futuro, en el segundo periodo, tienes ahí 2 diputados que están de alguna manera señalados con investigaciones sobre el narcotráfico. Pones a un jefe de fracción en Arena que tiene una investigación abierta sobre temas de enriquecimiento ilícito. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Es decir, yo creo que esto, y nuevamente vuelvo a coincidir con Roberto, y es que esto es lo que molesta, encoleriza a la gente, y por eso es que va ganando espacio el populismo, para que venga cualquiera con unas pocas ideas no nuevas de la antipolítica, nos venga ahora a encantar a muchos,
o vengan a cantar a muchos, no a mí por supuesto, ¿no? Pero que vengan a cantar a muchos, porque hay una búsqueda de algo diferente, hay una búsqueda de decir, ya terminemos con esto. Si los partidos no entienden el mensaje que se dio, con esto termino, lo que se les dio en el 4 de marzo, tanto, sobre todo al Frente, pero también a Arena y a los otros partidos también, si no entienden que le están abriendo las puertas al populismo en este país, que la gente está perdiendo credibilidad en el sistema político, que si no se renuevan, que si no hacen cosas diferentes y concretas, que no basta el discurso. Si tú de repente, solo puedo leer algo que dice Gallegos, que a mí me impresiona, ¿no? Que aparece en El Mundo, que dice: el expresidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos de Gana, respondió a los señalamientos de Norman Quijano de Arena sobre su gestión, quien señaló que en la Asamblea Legislativa hay cientos de plazas fantasmas, cochinadas, cosas turbias y tan oscuras que dan vergüenza. Bueno, ¿y qué hizo él entonces en su periodo? ¿Y qué ha hecho su partido en todos estos periodos? O sea, ya un cinismo que ya no basta decir yo estoy en contra de la corrupción, estoy en contra del clientelismo. Hechos concretos, compromisos concretos, demuestren realmente, señores diputados, de que están dispuestos a cambiar. Si no, digo, la historia lo va a ir disminuyendo poco a poco, ¿no? Bueno, esto realmente es un poco peligroso y vamos a hablar profundamente de la antipolítica en el segundo segmento, pero quiero tocar el tema en este momento de los 32 millones de ese edificio. Es decir, nosotros tenemos un país, don Roberto, donde el 80% de la población sobrevive hasta con $300 al mes. Hasta, no con, hasta. Y de repente cuando vemos cómo usan nuestro dinero, porque es nuestro dinero el que nosotros pagamos, o sea, nos deja así como... Pues sí, porque tomamos el camino equivocado. ¿Qué es lo que se esperaría de un órgano de Estado? En primer lugar, ocuparse de las cosas que realmente cuentan. En El Salvador tenemos un problema económico grave que está vinculado a falta de empleo, a inversión que no alcanza para que la economía crezca. Tenemos 15 años en una trampa de bajo crecimiento, tenemos problemas de seguridad que se paliaron, digamos, con esa historia de las medidas extraordinarias que llevan 2 años y medio hasta ahora aprobados y que no resuelven los problemas. Entonces, cuando uno ve que la primera medida que se toma y como no hay una buena primera impresión, pues la primera impresión es muy mala de que la resultante de la reunión es que aprueban, y ahí con los votos de todos, que lo que van a hacer es el nuevo edificio de la Asamblea. Y es que nadie debería de oponerse a que construyan un nuevo edificio, ese no es el punto, sino que lo primero es lo primero. Y hay cuestiones básicas como son servicios públicos que hay que ocuparse de mejorarlos, la salud, la educación, combatir la pobreza, como bien ha señalado. La pobreza es multidimensional. Cuando una persona es pobre no solamente no tiene ingresos, sino que no tiene educación, no tiene salud, no tiene vivienda adecuada, no tiene posibilidades de participación política. Son problemas graves. Entonces, ¿qué es lo que está ausente aquí? La falta de visión de país, la falta de poner por encima de los intereses muy particulares y algunos verdaderamente que son, si lo ve en función de los intereses del país, nimiedades, porque que se me presente el presidente del órgano legislativo a decir toda la ropa sucia que tiene la gestión anterior, que lo que es noticia es que encontraron una oficina sin computadoras o que habían computadoras de 15, 30 mil dólares o lo que sea, que hay una práctica de nepotismo muy fuerte y de plazas fantasma, verdaderamente dan ganas de salir corriendo de la Asamblea Legislativa y decir, miren, ¿saben qué? Como decían en Argentina, que se vayan todos, porque no puede uno encontrar algún elemento esperanzador de ninguna de las fracciones. Del lado del Gana, de Gallegos, etcétera, expresando su malestar porque los hicieron a un lado. La forma en que ese protocolo de entendimiento se negoció fue totalmente viciada. Hay declaraciones que verdaderamente son espeluznantes desde el punto de vista político, que el actual presidente de la Asamblea Legislativa diga que él no sabía que iba a ser el
porque él no estuvo, que no iba a ser el presidente, porque él no estuvo en la negociación. O sea, es una negociación que se hace extramuros de la Asamblea, en un entendimiento de 3 que pues deja una gran cantidad de inquietudes en un país que necesita urgentemente, solo por dar un botón de muestra, el tema del feminicidio en el país, que El Salvador está de duelo. Este país tiene el duelo nacional muy profundo, porque son 10, 12 muertos diarios, que multiplicado por cada familia, que pueda ser de 5, estamos hablando de 50, 60 personas que están sufriendo diariamente la pérdida de un familiar. Es muy grave, no hay atención a las víctimas. Entonces, en este panorama verdaderamente estremecedor, ver a Norman Quijano con el discurso de hoy en la tarde es lamentable realmente. Ok. Bueno, con esa idea nos vamos a ir a la pausa. Antes de eso le vamos a mandar un enorme saludo y abrazo a don Pepe Simán. Nos está viendo aquí en 8 en Punto. Me acaba de mandar cuando hablamos de pericos y leones. Bueno, que yo soy también león. Si el liceísta no se rinde, recuerde, don Pepe, el león puede ser abatido, pero nunca vencido. ¡Viva León! Bueno, Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde lo atienden a usted en 20 minutos o en menos. Bueno, hablemos ahora entonces de la antipolítica, porque precisamente toda esta serie de asuntos que se van destapando es lo que de repente a mucha gente les dice: miren, ¿saben qué? Necesitamos una alternativa, algo que no sean los políticos que ya tenemos. Mire, como un dato que creo que hay que tomar en cuenta en esto de la antipolítica es que también esa actitud de que todos los políticos son iguales, esa actitud de que todo está malo, no creo que sea una buena actitud antipolítica, ¿no? Es decir, si tú analizas incluso, y voy a hablar ahora en positivo de la política actual, porque yo creo que el país también necesita partidos políticos fuertes. Yo quisiera que el Frente siguiera fuerte, quisiera que Arena fuera fuerte, ¿no? Porque le da cierta estabilidad al sistema, y que más que de repente venga alguien que, ¿no? a saltarse esa vara de la institucionalidad que funciona mal, sí, pero la tenemos, ¿no? Pero acá ves, cuando uno empieza a ver que las cosas no son absolutas, hay que ver que nuestro sistema político, primero, comparado con sistemas políticos de los vecinos, te voy a decir que estamos mejor. Segundo, si nos comparamos con Nicaragua, por ejemplo. Nicaragua, o incluso con Guatemala, y bastante con Honduras, creo. O sea, que es un sistema político que, con todas sus imperfecciones, pero bueno, tenemos un sistema político más o menos asentado. 2 partidos políticos fuertes, con organización territorial, etcétera, ¿no? Viene alguien y dice: no, es que pasaron de los 14 solo a los 11. ¿De acuerdo? Nosotros hemos estado en un movimiento que pidió que bajaran a 7, que era lo que consideramos racional. Pero también hay que decir, bueno, es un primer paso, bajaron de 14 a 11. Bien se pudo bajar a 7 o a 9. Lo que pasa es que los repartos, el esquema, el enfoque no les permitió, digamos, ir a más. Pero bueno, por presión en parte de la ciudadanía, porque te aseguro de que si no hay presión, siguen los mismos 14. Las primarias, o sea, antes ni siquiera tenían, bueno, antes hubieron experimentos de primarias y rápidamente las cerraron los 2 partidos. Bueno, hoy estas primarias son más serias que antes, por haber denuncias de que, bueno, que la cúpula inclina más a uno u otro, de acuerdo, pero la presión también que ha habido por mayor democracia interna se ha abierto. La presión porque se desvele un poco los financiamientos de los partidos, no todo, pero ya algo se sabe. Es decir, no veamos las cosas absolutas de que todo está malo, porque entonces eso alimenta un mal sentimiento de la antipolítica. La antipolítica, y no me gusta hablar de la antipolítica, me hablo mejor de la política crítica, es decir, tú tienes que ser crítico, tienes que cuestionar el sistema,
pero para construir algo mejor, no para acabarte con lo que tienes y no reconocer nada de lo que hay, ¿no? Porque si no llegas a una conclusión bastante falsa, porque si nada sirve, si todos los políticos son iguales, puedes tener la opción de la indiferencia. Y eso le deja la cancha a los que ya están. O esa manera también absoluta lo que puede hacer es encantar a los desencantados para irse en un esquema llamémosle así, de poca institucionalidad que se abra al populismo. Y por eso es que quisiera matizar esto de la antipolítica para que no caigamos en esos extremos, ¿no? De que la antipolítica, yo creo que lo que tiene que verse no es tanto el ser anti algo, ¿no? Porque se necesitan los partidos. No me digas que Movimiento Nueva Ciudad es antipolítica. Para su discurso será anti-sistema de partidos que hay, anti, qué sé yo, oligarquía y no sé cuánto, y todo el discurso, ¿no? Pero esto viene del sistema político, ¿verdad? ¿Quiénes están detrás? Nayib Bukele no es una persona nueva que nació de la ciudadanía, es una persona que viene de la política 7 años. Y muchos de los que lo rodean son políticos, no nuevos, viejos políticos que están ahí. No veo que ahí haya algo, y por eso es que la apuesta va a ser bastante hacia una ciudadanía crítica, que permita realmente modificar ese sistema político, irlo transformando, no para barrerlo y acabárselo, pero sí, yo creo que para irle metiendo presión para que el Frente aprenda la lección y se renueve, para que Arena también aprenda las lecciones y se renueve, ¿no? Y qué bien sería que hubiera un entendimiento en estos dos grandes partidos y sacaran adelante el país. Creo que lo que se busca es lo contrario, es decir, yo voy a hacer alianza con el PSR para acabarme al otro, ¿no? Yo creo que ese esquema no debe funcionar, ¿no? Ok, ahora, don Roberto, ¿cuál es su opinión en este punto? Porque realmente eso que se escucha o que se lee en redes sociales es hay que darle al trasto con el actual sistema de partidos políticos. A ver, el sistema que vivimos después de la firma de los acuerdos de paz es un sistema de democracia representativa, que tiene un componente muy fuerte de lo electoral, sí, que hay que perfeccionar y hay tareas de construcción de la democracia que hay que ir desarrollando. Voy a plantear varias que podrían contribuir a mejorar esta democracia representativa. El ciudadano debe ejercitar una práctica que vaya más allá de lo electoral. Y hay al menos 4 cosas. Lo primero es demandar transparencia, es decir, permanentemente debe de exigir a los funcionarios públicos que todo lo que hagan esté en vitrina, empezando por su declaración patrimonial. La entrada de un funcionario público es que transparente, que lo suba a su página web o de la Asamblea, debería de estar en la página de la Asamblea, todas las declaraciones patrimoniales. Es un elemento de perfeccionamiento de la democracia, de inicio de transparencia. Pero la transparencia no solo es económica, los planes, cuáles son los planes, los viajes, los viáticos, todo debe estar a la vista. Eso contribuye a mejorar la democracia. Que exista rendición de cuentas, que esté programada completamente una comparecencia de los funcionarios públicos a decir qué han hecho, qué han logrado, qué no han logrado, por qué. Otro elemento es la austeridad. Bueno, y hay señales y está bien, no aceptar el bono, no aceptar seguros médicos privados, no aceptar carros del año, todas esas cosas son positivas y hay que entender de que vivimos en un país con grandes dificultades económicas y que es chocante que una élite de políticos viva en una circunstancia con dineros públicos que no corresponde a la realidad del país. La austeridad debe ser fundamental y debe haber cero tolerancia a la corrupción. Eso debe ser fundamental. Ya con eso hemos avanzado, pero se pueden hacer muchísimas cosas más. Por ejemplo, no me gusta el sistema así como está,
pues yo trabajo por una reforma constitucional que me plantee al menos dos cosas. Una, la reforma del artículo 85, de tal manera que no sea como actualmente está planteada la Constitución, que únicamente la representación del pueblo en el gobierno sea a partir de los institutos políticos, sino que existan con igualdad de derechos los movimientos políticos, como hay en Argentina, como hay en una gran cantidad de países en América Latina. Pero más, lo del financiamiento, eso debe avanzarse más, porque el dinero privado de financiamiento de campañas y de políticos genera una cuestión en la cual el que paga y financia campañas pues espera a cambio de eso favores para sus intereses, y eso no es correcto. Y finalmente hay una cosa central. No nos gusta el desempeño de los funcionarios públicos. ¿Por qué no planteamos otra reforma a la Constitución? Lo que pasa es que la tienen que hacer los mismos que van a ser señalados por la reforma. La revocatoria de mandato. Es decir, eso es avanzar ya a formas de democracia directa, como el referéndum, en el cual a medio gobierno, si los funcionarios no cumplen con sus promesas electorales, puede un grupo de ciudadanos decir, miren, solicitamos un referéndum revocatorio de mandato de este caballero, de esta señora, que prometió estas cuestiones y no cumplió. Porque ahí, y termino con esto, la esencia de la lógica de los partidos es que hay elecciones, se nombran candidatos o se eligen. Aquí lo que hay es internas, deberían de existir primarias. ¿Cuál es la diferencia? En las primarias se vota de acuerdo al padrón electoral del Tribunal Supremo Electoral, o como se llame. Aquí se llama tribunal, pues con ese padrón se vota. Y votan todos los que están inscritos en el padrón en elecciones primarias de todos los partidos. Ya no es interna, se llama así justamente porque solo votan los que están en el padrón del partido. ¿Por qué no las hacemos privadas de verdad como se hacen las PASO en Argentina? Son obligatorias y son con el padrón. Entonces, camino para poder perfeccionar la democracia hay de sobra. Y el control ciudadano, vaya, a mí me gustaría que pudiéramos diseñar una aplicación que pudiéramos tener en el teléfono, donde me diga a mí quién ha presentado, y yo lo vea, abre el teléfono y vea la APP y me diga quiénes han presentado su declaración patrimonial, quiénes han llegado a las sesiones de sus comisiones, quiénes han presentado propuestas o iniciativas de ley. De esas iniciativas de ley, cuántas de esas se han aprobado, y que todo eso esté al alcance de un teléfono. Eso, por supuesto, no es una cosa fantasía que me estoy inventando ahora, eso existe, son experiencias. En algunos lugares han funcionado más, en otros menos. Pero entonces, en la medida que los ciudadanos no controlen, porque el control es un mecanismo que ayuda al cumplimiento de la gestión. Cuando no hay controles, y el primero, por supuesto, es el autocontrol, la cosa va mal. Así que hay que tener a la par de la evaluación cuál es la propuesta, cuál es la plataforma que presentaron como oferta electoral, e ir viendo en el desarrollo de esos 3 años cuánto hay de trecho entre lo que dijeron que iban a hacer y lo que realmente han hecho. Okay. Y a partir de eso juzgar, y juzgar severamente. Tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar, ¿hay nuevas ideas o no hay nuevas ideas? De eso más hablamos en solo minutos. Ya hablamos. Bueno, gracias por continuar con Ocho en Punto. Quiero citar aquí un tuit que acaba de escribir mi querido colega Óscar Martínez del periódico digital El Faro. Dice lo siguiente: tras los viajes fantasmas y las donaciones a la ONG de su esposa, ¿a alguien le extraña que Guillermo Gallegos contratara a empleados que no trabajan? Ha demostrado que se beneficiará hasta donde pueda con su cargo público. De repente, lo que escribe Óscar sintetiza lo que mucha gente piensa, y de repente por eso volca su apoyo a un partido como Nuevas Ideas. Que no es partido. Que no es partido todavía, me dice un... Sí, es movimiento todavía, con la pretensión de convertirse en partido. Mire,
si uno analiza la estadística de las preferencias electorales, fue creciendo el núcleo digamos, de población con intención de voto que se iba desencantando de los partidos políticos, y fue creciendo a tal grado que ahora llegaron a ser casi mayoría. Los que ya no se identifican, los que no se consideran de derecha e izquierda, que los que dicen estos partidos no me representan. Bueno, ese espacio ha estado ahí durante mucho tiempo y muchos lo han buscado. Es el vellocino de oro que muchos han estado buscando, que si lo buscó el CD, que si lo buscaron renovadores, que busca mucha gente, trató de decir, bueno, vamos a buscar este segmento y nunca nadie ha podido. Resulta que el desencanto, la cólera o el resentimiento, como le quiera llamar, ha ido creciendo tanto que de repente viene algo con pocas ideas, no nuevas, porque criticar a estos partidos no tiene nada de novedoso, sin contenido, básicamente, porque sin mayor contenido. Y hablábamos en el intermedio de que y tú nos preguntas, bueno, y mire, hablemos de nuevas ideas. No le puedo hacer mucho porque no sé ni cuáles son, ¿no? No puedo analizar mucho en qué consiste. Puedo analizar el fenómeno, que es otra cosa. ¿Por qué ese fenómeno se da? Y ese fenómeno se da en gran parte porque logró entrar en ese segmento que muchos partidos, movimientos no habían podido hacerlo. Entonces, esto está mucho en función de lo que han venido haciendo los partidos. Y no ha sido tanto mérito de esta operación político-mediática como operación realmente de los desméritos de estos partidos que han abierto, como decía, la puerta ancha al populismo, ¿no? Desgraciadamente los partidos pues han dejado mucho que desear. Yo quisiera nuevamente insistir, ¿verdad? Hay una frase de un filósofo alemán, Hegel, que decía, y es muy conocida esa frase, que cuando él analizaba la conciencia, los niveles de conciencia que iban subiendo, estaba la conciencia primitiva. Y él decía, mire, una forma de la conciencia primitiva es la que cree que en la noche todos los gatos son pardos. Es decir, aquel que no hace diferencia, que no distingue, el que cae en ese esquema de que todos los políticos son iguales. No, mira, hay gente decente. Hay gente que quiere cambiar dentro del Frente y dentro de Arena o dentro del PCN. Tal vez son minoría, no van a poder posiblemente, y quizás las cúpulas no los van a dejar, pero no todos son iguales. Ni todos los diputados son exactamente lo mismo, ni todos son corruptos. Yo creo que hay que quitarnos también esa imagen y ser más finos, afinar más, porque si no nos dejamos ir rápidamente, así como todo nos sirve. Mire, me aparece algo que dice presentarse nuevo y dice presentarse diferente, y como no hago mayor análisis, yo me decanto por resentimiento, por cola, por oportunismo, porque también, lo que te decía, cuando algún barco se está hundiendo, algunas ratas se tiran al mar, y hemos visto algo parecido. La gente tiene que afinar su análisis, tiene que distinguir los colores en la realidad, porque si no, pues ni vamos a hacer que se fortalezca el sistema, tratando de apoyar, digamos, las partes buenas de este sistema y criticando fuerte y contundentemente a las malas, pero no con un discurso que todo está malo y yo soy el Mesías. Eso creo que es peligroso. Ahora, don Roberto, hay que decirlo, estos 37 diputados que tiene el Partido Arena son una oportunidad, o pueden ser también una especie de maldición si no saben cómo comportarse en la Asamblea. Es decir, y aquí ahondamos ya en el punto de 2019. Lo que haga el Partido Arena ahorita puede ser que a la gente le diga lo que puede ser como gobierno, ¿o no? Hay varias cuestiones que hay que analizar. En esto el manejo de los tiempos es clave. Estamos a 10 meses de la elección presidencial. Entonces, en medio de ese
periodo está el inicio de la elección de segundo grado, de fiscal, de sala de lo constitucional, de las 2 procuradurías, de la Corte de Cuentas, en fin, es todo el paquete de la elección, digamos, de segundo grado. Eso va a poner a prueba porque no se puede con lo que tiene Arena elegir. Necesita buscar consensos. Y ahí vamos a ver cómo las fuerzas en presencia se comportan. Ahora ha comprado una alianza Arena que le permite, mayoría simple, le permite empezar, vamos a ver, porque la gobernabilidad del presidente actual pues va a estar más cuesta arriba todavía que la que ya tenía, en cosas que necesita para poder en el Ejecutivo terminar de la mejor manera posible su mandato, que ya es muy breve y que debería de estar pensando el presidente en cuál va a ser su legado, cómo va a ser recordado. Hay un plan 10 que nadie menciona allá. Es que aquí además sucede una práctica salvadoreña, que es que se hacen anuncios, se mantienen 24 horas en los medios, después nadie se acuerda. Pero volviendo al punto de la aritmética legislativa, que es lo que tú has preguntado. Uno pensaba que Arena iba a tener más visión para ir construyendo acuerdos que le permitieran, en primer lugar, llegar a elegir estos cargos de elección secundaria. Segundo, asegurar la gobernabilidad para después de febrero, en el caso de que tuvieran ellos al presidente de la República. Parece que van profundizando el abismo o la brecha que hay entre Arena, porque la puesta en escena de hoy en la tarde de Quijano genera distanciamiento. Pues los hicieron de lado a Gana en el protocolo de entendimiento. Ese protocolo fue entre 3 y ahora sigue la andanada de calificativos y señalamientos que lo que hacen es crear un clima que no es adecuado a entendimientos básicos de país, que es lo que al final de cuentas es importante. Entonces, si analizamos el panorama en el Parlamento, donde el Parlamento es negociación. Ahora, el hecho de que en un determinado momento digan que ya no van a acompañar ninguna votación o que se lo van a pensar, eso tampoco es cierto, porque el análisis es concreto de situaciones concretas. Vamos a ver cómo se inclinan las votaciones en cada momento. Ahora, don Roberto, ¿usted cree que de repente el partido Arena, y digo, lo menciono a ellos porque son básicamente la mayoría en la Asamblea, se juega las preferencias de la gente para la presidencial en la elección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia y Fiscal General de la República? Es que se la juega en todo su comportamiento político, porque todo de a 10 meses plazo, la memoria corta sí la tiene la gente. Sí, tiene un síndrome de pérdida de memoria de largo plazo, esa sí la pierde muy rápidamente, pero en el corto plazo, a 10 meses es bastante fácil recordarle al electorado errores políticos que se han cometido que tienen costo, porque las medidas que no tienen costo político son las que se hacen después del voto. Entonces uno se pregunta, ¿qué no se darán cuenta la gente de Arena? Que así como han empezado, eso tiene costo político, que no están transmitiendo el mensaje de una nueva Arena, de una Arena unificada, una organización política que se prepara para ganar la próxima elección. No son esos los mensajes. Tiene problemas de unidad al interior. No es cierto que esté resuelto el problema interno de Arena. Entonces, el desempeño que tiene no está ajustado a lo que se esperaría. Podría ser la conducta de un partido político que está preparando para tener la gobernabilidad que necesita en el caso de que su candidato llegue a la presidencia. No están actuando así. Y digo, lo fundamental, lo que realmente cuenta, es un tema de agenda de nación. Es que El Salvador necesita un pacto fiscal, necesita un pacto en contra de la violencia de género, necesita un pacto por el empleo decente, necesita un pacto por la salud pública, necesita un pacto por la educación, donde verdaderamente este gobierno planteó, ya le queda un poquito más de un año, que iba a invertir al final de esta gestión el 6% del PIB en educación. Eso es mentira. Que iba a entregar a un niño una computadora.
tampoco, porque no se trata de entregar máquinas, y yo puedo entregar todas las máquinas que quiera, pero y tienen esas máquinas los programas para aprender, tienen todas las escuelas internet. O sea, uno se pregunta entonces, yo la falla de fondo en el ADN de la actual legislatura es que no están hablando de los problemas del país, ni siquiera de los más básicos. Vaya, que me digan, mire, vamos a hacer una legislación que contribuya a resolver el problema del tráfico vehicular, que es la pesadilla de todos los días. Vamos a legislar la cobranza, de tal manera que ese acoso de cobranza que tienen esas compañías de abogados que desesperan a las personas, que además es ilegal, lo vamos a resolver. Vamos a dar muestras que esas cosas que importan a las personas, vamos a diseñar una política para que la gente no migre, vamos a generar empleo decente. O sea, de eso no hablan, eso está ausente totalmente del discurso de la clase política, y eso es grave. Ok, vamos a quedarnos con esa idea, vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de lo que usted ya dijo hace unos segundos, y es básicamente la violencia de género. Ya volvemos. Gracias por continuar con Hecho en Punto. Rápidamente, escuchamos lo que dijo el comisionado Howard Cotto cuando hablaba acerca de la violencia contra la mujer. Escuchamos. La Policía Nacional Civil dispone de 30 oficinas de este tipo, es decir, 30 Unimujer que atienden los casos de violencia de género, que atienden a mujeres y a niñas víctimas. Podemos tener todas esas oficinas, como dice el comisionado, y no dudo de sus buenas intenciones, pero parece que eso no está funcionando. Es que aquí hay un problema histórico, primero cultural, ¿va? La cultura del machismo, ¿va? Y segundo, hay un problema de poder, ¿va? Porque cuando pues, el hombre ejerce su poder a veces sobre una mujer, de decir, bueno, si no me das un favor, pues yo te saco porque yo te contraté. Y esa persona que te contrató, que tiene poder, que puede ser un funcionario, un diputado, puede ser un empresario, pues pone una situación de debilidad a la mujer. Ciertamente lo puede hacer con otros, pero con la mujer es otro tipo de... Entonces, esa combinación de una cultura que resuelve a veces la diferencia con la mujer de manera violenta, o enfrenta el poder que tiene para abusar de la mujer, lo vemos en muchos sectores. En la policía ya hay mujeres policías, y ahí no me extrañaría pues que las mujeres policías posiblemente puedan sufrir acoso. Ya han habido casos, bueno, hasta una muerte pues ha habido, no sé, la causa exacta todavía no se conoce, ¿no? Y la violencia puede ser también sobre la mujer a nivel verbal. Hay violencia verbal cuando tú humillas a una mujer, le dices que es ignorante, que es incapaz, y la violencia física, que puede llegar al golpe, es decir, porque el hombre usa su fuerza, también el poder de su fuerza, ya no solo el poder de la posición, para también mantener a la mujer digamos, sometida, y ahora con mayor problema, porque ahora la mujer ya asume determinados cargos, ya tiene determinados roles que a veces el hombre trata de contenerla. Antes habían leyendas, rápidamente, yo sé que tenemos poco tiempo, pero todo el tema de las brujas, por ejemplo, que es una cosa que a mí me fascina, esa historia de las brujas, pero era una manera que tenían los hombres para que la mujer no saliera, para que no tuviera conocimiento, y entonces las que salían, se reunían, se cultivaban, empezaron a usar este tema de brujas. El poder hacia, como digo, la cultura, el poder, el resolver diferencias con la mujer de manera violenta, pues yo creo que eso hay que empezar a escarbar cómo se está dando en los distintos círculos empresariales, políticos, ONGs, etcétera, que creo que hay que analizar, ¿no? Ok. Don Roberto tiene la última palabra. Tengo 2 minutos. Cada 18 horas una mujer es asesinada en el país. Hay un gobierno que tiene 9 años de estar dirigiendo el país, y lo que alcanza a articular es una convocatoria al gabinete, y la resultante es que se van a dar un plazo de 10 días para presentar las iniciativas que van a desarrollar para enfrentar
este flagelo. Uno hubiera esperado que lo que el presidente de la República, como resultado de la reunión del gabinete, le dijera al país: El Salvador necesita un pacto de Estado en contra de la violencia de género, y vamos a llevar una iniciativa a la Asamblea Legislativa y vamos a convocar, como suelen hacer en Casa Presidencial, a los secretarios generales de los distintos partidos, y al menos eso hubiera sido más aceptable que esa historia de que se van a dar 10 días de plazo para presentar un plan para enfrentar el feminicidio. Es muy poco y muy tarde en función de la necesidad del país. Ok, con ese ya nos quedamos entonces, don Roberto y don Roberto. Esta ha sido la noche de los Robertos. Gracias. No me resta más que agradecerles que hayan estado esta noche aquí en 8 Puntos. No, a ti, al contrario. Gracias. Buenas noches.